Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio y Dios es el Centro. Y así es como iniciamos este tiempo de cita con Dios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Lucas, capítulo 14, del verso 25 al verso 33, en Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede enviar una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Amén, gloria a Dios. Cuando yo leía esto, me daba cuenta que muchos de nosotros iniciamos el camino con Dios sin evaluar realmente cuál es el costo que vamos a pagar. Hace unos días escuchaba una prédica que decía si tú sabes cuál era el verdadero significado que Dios le daba a cargar una cruz y seguirle. En aquel entonces, en aquellos tiempos, los soldados romanos llevaban a los presos, aquellas personas que estaban condenadas a muerte, a llevar su propia cruz, porque ellos ya sabían lo que les esperaba. Al fin iban a llegar a un lugar en donde los iban a crucificar, donde se les iban a romper las piernas, los brazos, donde iban a iban a sufrir latigazos, como lo hicieron con Jesús, y al final lo que se esperaba era su muerte. ¿A qué se debe y a qué lleva Dios esta palabra que nos da el día de hoy? Es de que realmente Él quiere que nosotros entendamos que el cargar su cruz y seguirle nos lleva a dejar todas las cosas que nosotros tenemos para seguirle a Él. Y no te estoy diciendo con esto que ya con este audio vayas y abandones a tus hijos, a tu trabajo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, primos y a las personas que te quieras imaginar, sino es el hecho de realmente a favor de quién estás. ¿Estás realmente del lado espiritual o del lado del mundo? ¿A qué llevamos con esto? Cuando nosotros hemos aprendido a caminar de la mano de Dios, comenzamos a juzgar todo conforme a la voluntad de Dios en el espíritu, y no necesariamente peleando con los demás, sino orando por todas aquellas cosas que parece que se ven como que no son agradables a Dios. No se trata tampoco de luchar contra las personas que tienes a tu alrededor, pero se trata de darte cuenta contra quién es la verdadera lucha que estás llevando a cabo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro devocional. Mas sin embargo, la importancia del día de hoy es darnos cuenta cuán preparados debemos estar para comenzar una batalla de la mano de Dios. No es que tú y yo vayamos a pelear esta batalla, es como lo decía aquí. Primero hay que evaluar si realmente el ejército está preparado para pelear esta batalla y no quedarnos a mitad del camino. Si realmente el ejército está preparado para hacer una tregua de paz, o si quizás a lo mejor se va a echar para atrás cada vez que vengan las luchas y las tormentas. En este momento puedo decirte que eso es lo más seguro que tienes, porque la palabra de Dios dice que cuando tú estás en su voluntad, Dios es quien pelea por ti. Entonces tenlo por seguro que si realmente tú tienes la confianza en el Dios al cual le sirves, tú te vas a dar cuenta que realmente aquel que pelea por ti es más poderoso que cualquier cosa que se pueda presentar. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente tú estás listo? Aquí dice algo muy importante, que era algo que Dios me mostraba ya hace mucho tiempo cuando comenzaba esta lucha. Y me decía: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para saber si hay suficiente dinero para terminarlo? Dice: de no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no puedo terminarlo. Realmente es algo difícil, pero cuando nosotros hemos decidido caminar de la mano de Dios, nos damos cuenta que, como lo dice su palabra, nosotros no somos de los que retroceden. ¿A qué se debe esto? Cuando nosotros vamos a un viaje,
Por lo regular es válido llegar a las gasolineras a recargar gasolina, es válido revisar las llantas, es válido checar la batería, revisar el aire de las llantas, revisar los limpiaparabrisas, revisar que las puertas funcionen con seguridad. Es válido comenzar a hacer en ese momento a lo mejor algunas reparaciones para que el coche siga funcionando normalmente. Pero ya no es válido volvernos atrás. ¿Por qué? Porque en ese caso no terminaríamos el camino. Nosotros vamos preparados a ese viaje hasta que llegamos a ese lugar a donde vamos de vacaciones o a ese lugar a donde tenemos que llegar. Y si no llegamos, entonces quiere decir que pues a lo mejor algo ocurrió en el momento que hizo que nos rindiéramos y nos regresáramos a medio camino. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de su cautiverio, Dios no permitió que ellos vieran aquel camino que era corto, que quizás les iba a llevar días, semanas en llegar. En cambio, los llevó por medio del desierto, donde dice que ellos no iban a tener oportunidad de regresarse. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy? Que tú y yo ya no tenemos oportunidad de regresarnos. Que tú y yo estamos siendo llevados por el desierto y tuvimos que haber calculado un costo desde el inicio cuando comenzamos a hacer todo esto. Si nosotros hemos sido capaces de comenzar a edificar una casa, de comenzar a edificar un hogar, de comenzar a edificar un negocio, de comenzar a edificar decisiones que han llevado a que nosotros tomemos acciones en nuestra vida, tenemos que haber calculado el costo de lo que estamos haciendo. Por eso hemos estado hablando en los devocionales anteriores que es muy importante que nosotros antes de hacer cualquier cosa nos demos cuenta si eso que vamos a hacer va a tener consecuencias positivas o negativas en nuestra vida. Ayer escuchaba una prédica de un pastor que ustedes deben de conocer, Guillermo Maldonado, y algo resonaba en mi interior cuando yo escuchaba algo que él decía. Por ejemplo, el suicidio es algo que nosotros tomamos como una decisión que realmente es una decisión eterna. ¿Por qué? Porque nuestra vida se acaba, es un pecado terminar con nuestra vida y pensar en el suicidio como algunos de nosotros los pensamos, me cuento. Desafortunadamente en medio de una depresión quizás pensaba en eso. Yo estaba tomando una decisión eterna para un problema temporal en mi vida. ¿Por qué? Porque el tiempo de prueba, hemos estado hablando en estos días y el Señor ha estado hablando en mi corazón para que yo creo que realmente se lo diga a alguien en este momento, pero las pruebas que tú estás pasando en este momento no son eternas, son pasajeras y todo va a pasar. Pero la palabra de Dios nos dice que entonces si todo tiene su tiempo, también el tiempo de terminar esa prueba va a llegar y no tenemos por qué tomar decisiones eternas, como en este caso lo es un suicidio, porque en su defecto ya no tienes oportunidad de volver a la vida. Te quitas la vida por un problema temporal que tiene solución en Cristo Jesús. Entonces nuestras consecuencias tienen acciones. ¿A qué voy con esto? Que nosotros debemos aprender a calcular todo lo que necesitemos para este largo viaje. Sea que tú te estés poniendo metas cortas, que quizás a lo mejor sea simplemente hoy yo me levanto, que eso debería ser, como lo dice la Biblia, que cada día trae su propio afán. Yo me levanto en la mañana y digo, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí de propósito el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres que haga en oración? Salir bien cubierto de tu casa, con la armadura de Dios y con la sangre de Cristo derramada en tu vida, en oración, sabiendo la palabra que Dios te está diciendo al oído, para que realmente tú estés bien advertido de lo que te va a ocurrir hoy y tú sepas hacia dónde tengas que ir, qué tienes que decir, con quién tienes que hablar y qué te va a pasar. Esas son las herramientas que nosotros necesitamos tener el día de hoy. Ese es el material que necesitas para construir este día que Dios te está regalando. Entonces, ¿a qué vamos con este devocional? Que realmente tenemos que estar bien enterados de que ese precio que estamos pagando es por algo mayor de lo que nos estamos imaginando. Y que si en este momento la prueba está siendo muy difícil para ti, realmente solamente tienes que pararte en esa gasolinera, volver a cargar gasolina en medio de tu intimidad, de tu oración, de tu ayuno, de tu clamor, de tus vigilias, etcétera, etcétera, de tu lectura de la palabra. Pero que realmente sepas que ese camino que tú has decidido transitar de la mano de Dios no es para que tú mueras, sino que es para que realmente Él te lleve por el desierto, tú no regreses, tú no te rindas y llegues al final, a esa meta de ese supremo llamamiento que Dios ha hecho a tu vida. Yo bendigo tu vida y Ministerio Dios es el Centro bendice tu vida y te da las gracias.